algo que de pronto alguien se dio cuenta con los ejercicios que hice, si son de la clase del viernes, pues el viernes, y si no, el lunes. Ya les comparto aquí pantalla. Listo. Permítame un segundo. Ok. En el ejercicio que estábamos haciendo permítame, no, de la curva con peralte, tal vez lo busco acá, sería más sencillo. Acá un segundo. Esto fue lo que hicimos hoy con el grupo 6. Entonces, en el ejercicio lo hice también con el grupo 7. En el ejercicio de la curva con peralte, yo no giré los ejes y encontré lo siguiente. Yo encontré esta ecuación que me llevaba a que la normal era igual a esto. La normal es igual a mg sobre coseno de beta en este caso. ¿Listo? En el ejercicio del peralte. Sin embargo, si ustedes retroceden un poco y miramos el ejercicio del plano inclinado, del trineo, lo voy a poner por acá. Voy a poner por acá. Yo creo que lo ven, permítanme. En el ejercicio del trineo, la normal es igual a mg coseno de alfa. ¿Sí? Fíjense que, bueno, en este caso puedo decir que los dos ángulos son iguales, alfa y beta, pero en un caso la normal es igual a mg coseno y en el otro caso es mg sobre coseno. ¿Alguien puede pensar por qué pasa eso? Parece que fuera inconsistente. Parece que en un caso la normal me está dando una cosa. Si yo reemplazo los números son valores diferentes. No es lo mismo tener el coseno multiplicando que el coseno dividiendo. ¿Sí? En uno es el trineo, el que está aquí. Es que estábamos mirando unas personas sin fricción, no importa, que se deslizan sobre una pendiente. En el otro tengo algún carro que está tomando una curva. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia? Porque yo diría, pero pues la normal debería ser la misma, ¿no? O sea, el carro está ahí, pues yo esperaría tal vez, no sé, que la normal fuera la misma, pero me está dando diferente. ¿Es claro? ¿Cuál es el detalle? ¿Cuál es lo que podría parecer a primera vista extraño? Inconsistente. Chicos, están todavía reponiéndose. Ok, lo que pasa es que si yo hago el plano inclinado y hago el diagrama de fuerzas y giro los ejes, llego a que la normal es mg coseno de beta, por ejemplo, si este fuera beta, ¿sí? Si tengo una caja que se desliza, ¿sí? Pero si lo que tengo es un auto en movimiento circular, no lo estoy grabando, es verdad, gracias. Gracias, Laura. Desde este momento de la clase, déjame ver si ya empezó a grabar. Todavía no, todavía no, todavía no. Desde este momento la clase está siendo grabada. Estoy haciendo una pregunta sobre, en el caso del trineo, yo tengo que la normal es igual a mg coseno del ángulo. ¿Sí? Si yo hago el diagrama de fuerzas, lo vimos en clase, ¿sí? Cuando las personas se deslizaban sobre un plano inclinado. Sin embargo, si pienso en, en un auto que está haciendo una curva con peralte, ¿sí? Yo hago el diagrama de fuerzas y encuentro que la normal es mg sobre coseno del ángulo, lo que parece que es inconsistente. O sea, ¿por qué la normal? La pregunta es, ¿por qué la normal me está dando diferente? ¿Por qué la fuerza normal que hace la superficie es diferente en estos dos ejercicios? Si estoy sobre un plano inclinado. Esa es la pregunta. Las dos cosas son diferentes.
Por ejemplo, si el ángulo fuera 60, si beta es 60 grados y m por g, digamos, son 10 newtons, aquí me estaría dando 10 newtons dividido 0.5 y eso sería 20. Pero aquí me estaría dando 10 newtons por 0.5, que sería 5, lo que es diferente. ¿Alguien me puede decir por qué las normales son diferentes? Si estoy sobre un plano inclinado, parecería lo mismo. En un lado me está dando mayor y en el otro me está dando menor. Mm, em, Cristian Jair, por la dirección de la aceleración. Esa es la respuesta, ¿sí? No tiene que ver con los ejes. Yo podría no haber rotado los ejes y tendría que llegar a la misma conclusión. El punto es que, en este caso, la normal no está contribuyendo a la aceleración que va en esta dirección perpendicular. Lo que contribuye a la aceleración es el peso, la componente del peso. Si yo lo separo, bueno, como está aquí, justamente como está aquí. Lo voy a ampliar un poquito. En ese caso, la normal no está contribuyendo a la aceleración. No contribuye. Lo que contribuye a la aceleración es el peso, es el peso. Sin embargo, en el de la curva con peralte, yo tengo que, sí, bueno, pintémoslo. Creo que lo tengo aquí. Permítame un segundito para no que no, ya que raya mucho ahí. Aquí. En el otro caso, lo voy a poner por acá. Yo tengo que la aceleración ahora va hacia acá, ¿sí? Entonces la normal contribuye a la aceleración, ¿sí? Sin embargo, el peso no contribuye, ¿sí? Es decir, la componente de la normal es lo que está contribuyendo a la aceleración. El peso ahora es perpendicular a la aceleración que yo considere que era en la vuelta completa, la aceleración radial. En el otro caso, no. En el otro caso, la normal no contribuye a la aceleración y lo que está haciendo que se acelere cayendo es el peso, ¿sí? Entonces, si yo considero cuando consideraba mis ecuaciones, en un caso la normal me contribuye a acelerar el objeto y en el otro caso la normal no me contribuye a acelerar el objeto. Entonces, porque tengo una aceleración, ¿sí? Es que la normal me da diferente, ¿sí? Piénsenlo como que en la curva con peralte yo estoy presionando más el asfalto, ¿sí? Para poder tomar la curva, esto es en 3D, si estoy tomando una curva con peralte, el auto está presionando más el asfalto para poder seguir esa trayectoria curva, entre comillas. Entonces, por acción y reacción, el asfalto está empujando al carro, ¿sí? ¿Es claro? Bueno, era por si se dan cuenta de que parecería de pronto inconsistente. Ok. La razón, vuelvo y repito, es porque en un ejercicio la normal no contribuye a la aceleración, entonces en la ecuación que aparece la normal eso es igual a cero. En cambio, en el del peralte, la normal sí contribuye a la aceleración radial, entonces en esa ecuación sí contribuye a la aceleración. La normal tiene que contrarrestar parte del peso y además tiene que acelerar el objeto. Es justamente la fuerza que acelera el objeto en un movimiento circular, es debida a la normal, en el seno del ángulo, una componente de la normal. Entonces, por eso la normal tiene que ser más grande. Bien, una cosa que a veces no discuten y que me quedé pensando. Hace tiempos lo había pensado y después de la clase me quedé pensando y yo era, ¿cómo es que es? Tardé unos minutos en encontrar la solución otra vez. Ya lo había pensado hace mucho tiempo, pero me tocó volverlo a pensar. Listo. Bueno, ahora sí. Entonces, lo primero, bueno, una aplicación es, hay un artículo de investigación y ciencia que se llama El secreto de la velocidad humana, ¿sí? Es un artículo de biomecánica de Dina Fine. Entonces, el artículo, bueno, es un poco más extenso. Yo aquí
resumirlo un poquito. La idea es, bueno, ¿qué hace que los atletas sean buenos atletas? ¿Sí? Que sean buenos atletas. Estamos aquí, vamos a hablar de atletas de velocidad, ¿sí? Usain Bolt, por ejemplo. ¿Qué diferencia a los atletas de 100 metros planos, ¿sí? Los buenos atletas de los malos atletas? Con seguridad la condición física, la estatura, hay varios factores, ¿sí? Genéticos y entrenamiento, pero ¿será que hay algún, digámoslo así, secreto para correr más rápido? ¿Sí? Pues resulta que aquí, pues ellos siguen el movimiento con diferentes programas, lo podrían haber hecho con Tracker, ¿sí? Hay programas más especializados, más sofisticados para hacerlo. Tienen unas bandas en el piso, tienen unos sensores que pueden medir fuerza, le ponen unos puntos a la persona para poder seguir el movimiento, seguir la pierna, seguir la cadera, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, vivir en Latinoamérica puede ser una opción, pero no siempre. Entonces, bueno, en síntesis del artículo, los artículos de investigación de ciencia ahora tienen un resumen. No creo que siempre lo han tenido, no. No, creo que ahora solamente en síntesis es más bien nuevo. Tradicionalmente se creía que para convertirse en un velocista de élite, el atleta debe reacomodar las extremidades en el aire para dar el siguiente paso más rápido que los demás corredores. Los últimos hallazgos indican que, en realidad, la fuerza con la que el corredor golpea el suelo desempeña una función crucial en su rendimiento. Los análisis biomecánicos han puesto de manifiesto los factores que contribuyen a tal fuerza y el modo en que los atletas pueden mejorarlos para conseguir mayores velocidades. Entonces, bueno, pues desde hace mucho tiempo se sabe que ya está la longitud de la primera gráfica, longitud de la zancada versus la velocidad de la carrera, ¿sí? Entonces aquí analizan diferentes longitudes versus velocidades. Entonces es claro que para una zancada pequeña, pues la velocidad, bueno, dependiendo de la velocidad, hay una correlación entre la velocidad y la zancada, ¿sí? Entre la velocidad y la longitud de la zancada hay una correlación ahí, ¿sí? Entre más velocidad tengo es porque tengo una zancada más alta o viceversa. Si tengo una zancada más larga, tengo una velocidad más alta, ¿sí? Entonces, bueno, se sabía que si yo tengo piernas largas y una bastante salcada, pues yo voy a ir más rápido, ¿sí? Sin embargo, uno podría decir, no, bueno, también es el número de zancadas. Yo puedo zancadas largas, eh, pero despacio, o puedo hacer lo que llaman cadencia, que es el número de zancadas por segundo. Entonces, también hay una correlación entre cuántas zancadas doy, ¿sí? Y la velocidad, ¿sí? Entonces, a medida que el número de zancadas aumenta, la velocidad aumenta o viceversa. ¿Listo? Eso por un lado. Pero entonces, em, en el 2000, Peter Weyand, una cosa así, ¿sí? Entonces, que son físicos que trabajan en biomecánica, ¿sí? Ellos empezaron a medir la fuerza. Lo que hacían era medir aquí, poner un sensor, para medir cuál es la fuerza con la que usted impacta el piso, ¿sí? La fuerza con la que impacta el piso. La fuerza con la que impacta el piso también está correlacionada con la velocidad, ¿sí? Entonces es un factor determinante de que los corredores como Usain Bolt golpean el piso con más fuerza, ¿sí? Aquí está normalizado porque también depende de su cuerpo, de su masa corporal, pero entonces se supone que la masa corporal es uno, entonces entre más la mayor velocidad usted va a tener una mayor velocidad si golpea al piso con más fuerza. Golpearlo bien no quiere decir dar salcadas lastimándose, ¿sí? Entonces, aquí hay una otra grafiquita en la que tenemos un atleta no velocista. Miren cómo ponen las zancadas, es desde de izquierda a derecha, ¿sí? Esta es la primera silueta y así sucesivamente. Es un amplio rango, ¿sí? Es un amplio rango en el que él pone el pie. En un velocista competitivo es más, mire, que golpea el piso y ya se levanta. Golpea el piso y ya se levanta. No sé si lo ven ahí de las imágenes y consecutivas. Si yo grafico la fuerza vertical versus el tiempo de contacto, me doy cuenta que en un velocista normal, ¿sí? uno, esperar, uno esperaría que, bueno, que haya una fuerza, hay un máximo y acá más o menos, dependiendo. Entonces, ahí están los valores. Esta es la curva de 3, 4 metros por segundo,
5 metros, ¿sí? Dependiendo de la velocidad, pues va esa curva, entonces para bajas velocidades esa roja, entre más grande, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, ese sería un velocista normal. La fuerza de contacto con el piso versus el tiempo. En un velocista de alto rendimiento, ¿sí? En un buen velocista de Usain Bolt, ¿sí? Él, así vaya a velocidad, así vaya a la misma velocidad, golpea el piso con más fuerza, con más fuerza. Y adicionalmente disminuye el tiempo de contacto con el piso, ¿sí? Entonces, en el 2014, el equipo de los científicos mostró que las piernas de los velocistas de élite funcionan como pistones para proporcionar golpes más fuertes que dan lugar a contactos más rápidos con el suelo. En consecuencia, cuando se representan sus movimientos, se obtiene una curva más abrupta, ¿sí? Más, no tan ancha, sino más pronunciada. ¿Listo? Para golpear el suelo con tanta fuerza, los velocistas deben mantener rígidos los tobillos. Si los aflojan, el rebote se debilita, pues los tobillos absorben parte de la fuerza del impacto, ¿sí? Entonces, lo que hacen los velocistas de élite es mantener rígidos los tobillos, golpear con fuerza el piso, ¿sí? Y esa acción y reacción los empuja hacia adelante, ¿sí? Ellos golpean el piso con mucha fuerza y el piso los empuja con mucha fuerza, ¿sí? Claramente yo tengo que golpearlo firmemente porque si lo golpeo suavemente voy a sufrir daños, ¿sí? Y la fuerza y la va a absorber es el cuerpo, el tobillo, en deformar las piernas, ¿sí? Las deforma, entonces no voy a conseguir el efecto deseado, ¿sí? El efecto deseado lo voy a conseguir si yo golpeo el piso con fuerza y lo mantengo rígido. Entonces, si quieren correr más rápidos, entre otras cosas, hay varios más consejos, es mantener las piernas rígidas. Eso sirve para velocistas de alto rendimiento, 100 metros, 200 metros. Esa probablemente no es una buena estrategia para una carrera de 500, de 5000 metros, ¿sí? Porque yo golpeo el piso y finalmente me van a empezar a doler las piernas, ¿sí? Si mantengo ese ritmo, no lo voy a poder hacer. Esa probablemente no sea una buena estrategia a largo plazo, pero para un pique, una carrera corta, es una muy buena estrategia según la ciencia, que es mantener los pies rígidos e intentar dar zancadas largas y golpeando el piso fuertemente, ¿sí? De forma, pues, de que me impulse, no de otra forma. ¿Alguna pregunta, comentario? No, bueno, ese era un artículo. Luego lo subo ahí a la plataforma para quien esté más interesado en algunos detalles, quien le guste correr. Ahora voy a hablar de el movimiento en presencia de fuerzas resistivas, ¿sí? Resulta que nosotros siempre no hemos considerado la fricción con el aire, ¿sí? La fricción, por ejemplo, en los fluidos. Por ejemplo, si lanzamos una canica en aceite, en agua, etcétera, ustedes ven que pues no está en caída libre. No es lo mismo que yo ponga un objeto en el aire que lo tire en agua. Entonces va a haber un conjunto que se llaman fuerzas resistivas. Esas fuerzas tienen dos características principales. La primera es que la fuerza es en dirección contraria al movimiento, a la velocidad, ¿sí? Si el objeto se mueve hacia abajo, la fuerza resistiva es hacia arriba. Si el objeto se mueve hacia arriba, la fuerza resistiva es hacia abajo, como la fricción, básicamente, ¿sí? Sin embargo, a diferencia de la fricción entre superficies, que yo les dije que no depende de la velocidad del objeto, las fuerzas con los fluidos, el aire, el agua, el aceite, sí dependen de la velocidad. Uno encuentra experimentalmente que la magnitud de la fuerza depende de la velocidad, ¿sí? En general, la fuerza es proporcional a B a la N, ¿sí? B a la N, donde N es un exponente. El exponente usualmente es mayor o igual que 1 y menor o igual que 3, creo que es 3 más o menos, ¿sí? Usualmente eso es lo que uno tiene, que la fuerza resistiva es B a la una potencia, puede ser 1, 1.5, 2, 3, etcétera, pero es una potencia de la velocidad, ¿listo? Entonces, entre mayor velocidad, mayor fuerza resistiva va a haber. Ustedes tal vez lo han visto cuando montan bicicleta. Eh, Cuando montan bicicleta y ustedes van,
Preferiblemente cuando hay viento, pero en general. Ustedes están montando, empiezan a acelerar, acelerar, ¿sí? Y no es tan difícil, ¿sí? Entonces pasar de, no sé, de 0 a 10 metros por segundo no es tan difícil, de 10 a 20 metros, bueno, eso es demasiado. De, de 0 a, 1 metro por a 7 metros por segundo, de 7 a 14 metros por segundo, ¿sí? Eso no es tan difícil, pero a medida que yo voy aumentando, me es cada vez más difícil aumentar la velocidad. La fuerza de resistencia aumenta, yo siento el golpe del aire y me es bastante difícil mantener la velocidad porque tengo una fuerza de resistencia y aumentarla. ¿Sí? Tal vez los que han montado bicicleta lo han sentido, o en los autos también, ¿sí? Al principio si yo acelero no pasa nada, pero a medida que aumento y aumento más la velocidad, parece que el motor necesitará cada vez más fuerza. Eso es porque la resistencia con los fluidos depende de la velocidad, ¿sí? Si los objetos son pequeños y se mueven a rapideces relativamente bajas, la fuerza de resistencia, esa es una buena aproximación. Es una constante, ¿sí? Que depende de la forma del objeto, del tamaño del cuerpo, de las propiedades del fluido, por la velocidad. Esta es cuando el objeto es pequeño y no la velocidad no es tan grande. Puede ser una canica, una gota de agua, ¿sí? Cosas de ese estilo. No sé, tal vez de pronto les ponen el de los filtros de café. Hay un experimento de los filtros de café. El filtro de café es más grande, entonces ya no vale esa aproximación. Pero para objetos pequeños, K por la velocidad. Aquí recuerden que la fuerza va en contra el movimiento. Entonces tengo que saber hacia dónde va. Sin embargo, para objetos más grandes que se mueven a través del aire con mayor rapidez, la fuerza de resistencia está dada por esa ecuación. Esto todo es una constante. Esto es como si yo escribiera una constante K2 por la velocidad al cuadrado. ¿Sí? Es una constante, pero ahora depende de la velocidad al cuadrado. En esta se conoce mejor y funciona para los paracaidistas, etcétera, ¿sí? D es una cantidad adimensional que se llama el coeficiente de arrastre. Depende el fluido. Depende del fluido. En principio depende del fluido. Rho es la densidad del fluido. Área es la sección la A es la sección transversal del objeto. Es decir, supongamos que tengo una caja que está cayendo. Bueno, me quedo chueco ahí. Pero entonces, supongamos que está cayendo. La parte de abajo tiene un área. Si la caja va así, la sección transversal es el área de abajo. Pero si yo coloco la caja así, la sección transversal es esta parte de abajo. Depende, esa se llama la sección transversal. Lo que viene ahí enfrente de la caja. Para una caja es difícil para algunos objetos, ¿sí? Es difícil calcularlo un poco para algunos objetos, pero para una caja es sencillo. Entonces, dependiendo cómo cae, pues tengo una sección transversal por la velocidad al cuadrado. Esa es la fórmula para objetos más grandes, puede ser un paracaidista, etcétera, ¿sí? Los coeficientes de arrastre tienen valores entre 0.5, pueden tener valores como 2, más adelante les coloco ahí algunos. Entonces tenemos dos posibles leyes. Objetos pequeños y bajas velocidades, la primera. Objetos más grandes o altas velocidades, digamos que la segunda es una mejor aproximación. Bien, ¿preguntas hasta ahí? ¿Comentarios? No. Bueno, entonces, lo primero que yo estoy interesado es, bueno, si la fuerza depende de la velocidad, yo podría escribir, bueno, mis leyes de Newton, vamos a hacerlo. Tengo el peso, la fuerza de resistencia, aquí voy a suponer que es proporcional a la velocidad. Voy a utilizar, bueno, que en este otro libro llaman B, no llaman casi no, B larga por la velocidad. Entonces, yo digo, bueno, sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Eh, Aquí cambiaron los ejes. Fíjense que aquí tengo el eje hacia abajo. Nunca habíamos hecho un ejercicio así, pero el eje aquí está hacia abajo. El eje está hacia abajo, o sea, el eje Y va hacia abajo.
Si el eje Y va hacia abajo, el peso cuenta como positivo y la fuerza de resistencia cuenta como negativo. Si el eje Y positivo de las Y va hacia abajo, el peso por eso aquí es positivo y la fuerza de resistencia es negativa. Entonces masa por gravedad menos la constante por la velocidad. Eso es igual a masa por aceleración. Eso es lo que me dicen mis leyes de Newton. Listo. Entonces yo digo, pero esperen, esto va a pasar algo bien particular. Yo digo, bueno, pensémoslo físicamente. El objeto empieza a caer. Cuando la velocidad es cero, la fuerza de resistencia, o sea, el R, es igual a cero. Cuando la velocidad es cero. A medida que aumenta el R, digamos, la velocidad, qué pena, la velocidad ya no es cero, entonces el R estaba por B por V. Si aumenta la velocidad, aumenta la resistencia, entonces este vector cada vez es más grande, cada vez es más grande, ¿sí? ¿Qué creen que es lo que va a pasar? Yo digo, bueno, al principio no tengo resistencia. María Paula, el coeficiente de arrastre es D, pero eso es para cuando tengo esta ley. Aquí estoy considerando un objeto pequeño, entonces voy a considerar la primera ley y no esta segunda. La primera ecuación y no la segunda. Ahora más adelante consideramos la segunda. En la primera ecuación voy a suponer que el objeto es pequeño y no va a una velocidad muy grande. Entonces voy a considerar la primera ecuación como una canica en aceite, puede ser, como está ahí en el dibujo. O en agua, lo que sea. Entonces, bueno, yo quiero que me digan qué creen que va a pasar. El objeto yo lo suelto, la velocidad inicial es cero, solamente tiene el peso. A medida que empieza a caer, su velocidad empieza a aumentar, pero también empieza a aumentar la fuerza de arrastre. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Quién me dice quién creen que va a pasar? No se va a detener, él va a seguir cayendo, cayendo, cayendo. Supongan que, por ejemplo, no es agua, sino aire, una canica. La canica no se detiene, la canica sigue cayendo. Supongamos que, pero algo va a pasar antes de que siga, la canica sigue cayendo, no se va a detener, eso no es cierto, la velocidad final no va a ser cero. Se detiene significaría que la velocidad final es cero, entonces no. Una canica sigue cayendo, cayendo, si es en el fondo del océano hasta que llega al fondo. Pero antes de eso, algo pasa, algo va a pasar. Fíjense que la fuerza de resistencia está aumentando. Ella va a aumentar hasta un punto. ¿Quién me dice hasta cuándo se aumenta? ¿Nadie? ¿Por qué cambia la velocidad? O sea, yo digo, bueno, la velocidad está aumentando, eh, entonces la fuerza de resistencia aumenta. ¿Qué hace que aumente la velocidad? La aceleración es lo que hace que aumente la velocidad. La aceleración. Entonces, resulta que yo tengo este tiene un valor, este segundo. Yo tengo el peso. A medida que la velocidad aumenta, la resistencia aumenta. Va a llegar un punto en el que esto es igual a cero, en el que los dos son iguales. Si uno está aumentando, va a llegar un punto en que los dos son iguales. Si los dos son iguales, ¿sí? Pues yo tengo esta ecuación, bueno, eh, dividido por m, ¿sí? La aceleración igual a cero, ¿sí? Y puedo despejar una velocidad. Esta se llama rapidez terminal o velocidad terminal y es la velocidad a la que debe llegar. Imagínenselo, tengo una canica, la canica empieza a caer, la velocidad aumenta a aumentar, pero la resistencia empieza a aumentar. Sigue aumentando la velocidad y la resistencia es mayor. Aumenta la velocidad y la resistencia es mayor. Llega un punto en que la resistencia es igual al peso. Cuando los dos se igualan, la aceleración es cero, la velocidad no cambia y la fuerza de resistencia se mantiene igual. Entonces, desde que la aceleración sea cero, estos dos son iguales, que es lo mismo que V por V, ¿sí? Estos dos son iguales. A esa velocidad, que es mi velocidad final, porque ya no va a cambiar, ya no tengo aceleración, esa velocidad no va a cambiar, la resistencia no va a cambiar, y entonces la relación entre los dos no va a cambiar. A esa de ahí,
la llamo la velocidad terminal. La velocidad terminal. Y es la velocidad final del objeto. Los objetos en un fluido caen a una velocidad terminal, ¿sí? Eso le pasa a las gotas, por ejemplo. Imagínense que la gota está, ¿a cuánto está la troposfera? Donde están las nubes, eso está como a, no sé, 100 kilómetros, no me acuerdo, no me acuerdo del dato en este, pero eso es gigantesco. Piensen en una gota de agua, va cayendo, va cayendo, va cayendo, se acelera, se acelera, se acelera, se acelera, se acelera, se acelera, se acelera. La realidad es que si no hubiera atmósfera, esa gota me lastimaría, ¿sí? Un granizo podría matarme, porque va a una velocidad altísima, él se está acelerando, acelerando, acelerándose. Por suerte tenemos atmósfera, no podríamos existir si no tenemos atmósfera. Debido a la atmósfera, la gota y el granizo se van frenando, sí, bueno, digamos, la aceleración va disminuyendo, va disminuyendo, disminuyendo, hasta que llega a una aceleración cero y él mantiene esa velocidad. Esa es la velocidad terminal, que es con la velocidad con la que caen las gotas, ¿sí? Y los granizos. El granizo cae a una mayor velocidad que una gota, ¿sí? Pero no es suficientemente grande como para lastimarme. ¿Sí? Si no hubiera atmósfera, él llegaría a una muy alta velocidad, lo pueden calcular, busquen ahí cuál es la velocidad, la altura a la que se forman las nubes. Con esa altura pueden calcular la velocidad final para que llegue, y es altísima. Un granizo a esa velocidad me haría daño, no sé si me mata, de pronto sí me mata. Listo, sin atmósfera. Ahora, aquí está un diagramita, bien interesante, y es la flechita roja es la velocidad, la flechita morada es la aceleración. Al principio la velocidad va aumentando, va aumentando, va aumentando, pero la aceleración va disminuyendo. ¿Por qué va disminuyendo? Por esta ecuación. Porque este cada vez es más grande. La resistencia es más grande, la aceleración entonces cada vez es más pequeña, más pequeña. Al final la aceleración es cero, prácticamente, y la velocidad entonces se mantiene igual. Y la pelotica llegó a una velocidad terminal. Al principio los intervalos cada vez estaban más grandes, más grandes. Pero después eh, es la misma distancia porque no estoy acelerando. Si yo grafico aceleración versus tiempo, la gravedad es constante, eso no está cambiando, pero la aceleración va disminuyendo. Disminuye, disminuye, disminuye. Si yo grafico velocidad versus tiempo, si no hubiera resistencia, la velocidad aumenta linealmente. Recuerden que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Esto es una línea recta. ¿Sí? Si esto es cero, pues es una línea que parte de acá. Entonces esta de aquí. Si no hay resistencia del aire, mi velocidad aumenta linealmente. Aumenta, 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 aumenta. Sin embargo, con la resistencia del aire, la velocidad aumenta, pero cada vez aumenta menos, 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 menos. Y nunca pasa la velocidad terminal. La velocidad terminal. Nunca logra superar esa velocidad terminal. ¿Preguntas? Ok. Voy a cambiarme aquí un momentico. Voy a cambiarme. Entonces, bueno, ustedes están viendo integrales, ¿cierto? Em, Voy a hacer algo que usualmente no, dejar de presentar y presentar aquí una ventana. Entonces, hoy voy a hacer algo diferente que no hemos hecho hasta el momento. Yo tengo mi ley de la diapositiva. Fíjense que el eje lo puse hacia abajo, solo por conveniencia. Entonces, masa, gravedad, menos la fuerza de resistencia es masa por aceleración. Esto es lo que yo tengo. ¿Listo? Las leyes de Newton, aunque no lo había mencionado, son ecuaciones diferenciales. Las leyes de Newton son ecuaciones diferenciales porque yo tengo que la suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. ¿Pero qué es la aceleración? La aceleración es la derivada de la velocidad. Y la velocidad es la derivada de la posición. Entonces es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces yo podría poner aquí la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Eso que tengo ahí
F igual a sumatoria de fuerzas igual a masa por la segunda derivada de la posición. Bueno, aquí sí estoy en X. Es una ecuación diferencial. ¿Qué es una ecuación diferencial? Yo tengo una ecuación algebraica, por ejemplo, puede ser la cuadrática. Yo quiero despejar. Eh, segundo. X cuadrado más B más C igual. Aquí yo tengo una ecuación algebraica. Quiere decir que tengo una variable o varias variables y las puedo despejar. En una ecuación diferencial es algo, por ejemplo, que fuera así. Que tengo una ecuación que en vez de tener esa variable, lo que tengo son las derivadas de la variable. Eso es lo que se conoce como una ecuación diferencial. Esta ecuación se conoce como una ecuación diferencial de segundo grado. ¿Sí? Em, todo está bien, sí. Entonces, yo sé que muchos no. ¿Alguien está viendo de los que está aquí ecuaciones diferenciales? ¿Nadie? Bueno, están viendo integral, no importa. Entonces vamos a hacer un preámbulo muy pequeñito de ecuaciones diferenciales. Yo voy a resolver esta ecuación. Las leyes de Newton usualmente no las vemos como ecuaciones diferenciales porque la fuerza es constante. Entonces, me queda masa por aceleración, la aceleración va a ser constante. Y así yo podría obtener la velocidad y la posición como lo hacemos usualmente. Si tengo un movimiento de aceleración constante, pues yo puedo sacar la velocidad y puedo sacar la aceleración, la posición. Eso lo puedo hacer con mis formulitas de cinemática o lo puedo hacer integrando, como también vimos en clase. ¿Sí? Entonces yo usualmente considero fuerzas que son constantes, fuerzas que no dependen del tiempo. Tengo unas poleas ahí, lo que sea. La fuerza, la tensión, todo siempre es constante. El peso es constante, todo es constante. Entonces yo nunca me preocupo por esto. ¿Sí? Sin embargo, para problemas más avanzados, yo tengo que la fuerza podría no ser constante, como es en este caso. No es constante porque la fuerza depende de la velocidad y la velocidad es función del tiempo. A medida que pasa el tiempo, la velocidad aumenta, ¿sí? Entonces, la fuerza también es función del tiempo, lo que es un problema, porque tengo fuerzas que no son constantes. Entonces, para poder sacar esas gráficas que yo les mostré, yo tengo que solucionar esa ecuación que está allá arriba, que es una ecuación diferencial. La velocidad depende del tiempo y la aceleración depende del tiempo. Ya no tengo aceleración constante. Y eso es lo que yo voy a hacer en este momento. Entonces, permítanme, borro aquí. ¿Clara cuál es la idea? No se asusten, no es nada del otro mundo, ni eso. Igual en ecuaciones diferenciales harán 1 millón de ejercicios de estos cuando lo vean. Ya estarán preparados para lo que viene. Lo que viene. ¿Listo? Entonces, yo digo, bueno, masa por gravedad. Bien, menos B. La velocidad. La velocidad va a ser mi función, lo pongo aquí en rojo. Velocidad en función del tiempo. Como tengo esa velocidad ahí, yo digo masa. Pero yo sé que la aceleración es la derivada de la velocidad. Es la derivada de la velocidad. Permítame. La derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Esa es mi aceleración, recuerden. Ahí utilicé que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces tengo una ecuación en la que aparece la velocidad y la derivada de la velocidad. ¿Sí? Yo lo que voy a hacer es un truco que es el siguiente. Voy a utilizar lo siguiente, y es que esta notación, que es la que le gusta a los físicos, ¿sí? Me permite considerar eso de la siguiente forma. dB de t, o sea, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, es el límite de, voy a omitir, bueno, pongo el límite de una división de delta v sobre delta t, cuando delta t tiende a cero. Lo que uno hace para resolver estas ecuaciones, una forma física, entre comillas, de hacerlo, es decir, bueno, momentáneamente nos vamos a olvidar del límite. Permítame un segundo. Momentáneamente nos vamos a olvidar del límite y veo esto como una división, porque realmente es una división, solamente que tengo que tomar el límite. Tomo esa división, entonces tomo esos dos que están allá, acá, como si fuera una división. Una división. Entonces vamos a
Permítanme. Yo digo, bueno, si es una división, paso el dt a multiplicar. Esto que voy a hacer es válido desde el punto de vista matemático. Ustedes pueden llevarlo a la formalidad, pero entonces la velocidad que multiplica al dt. Voy a poner azul, al dt. Eso es igual a la masa que multiplica, bueno, la masa en negro, que multiplica el dB, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, esto yo lo entiendo como diferenciales, un diferencial de tiempo, un diferencial de velocidad, ¿sí? Eso es válido, a los matemáticos no les gusta tanto, pero oiga, igual lo van a hacer. Entonces paso esto que está entre paréntesis a dividir y paso la masa al otro lado a dividir. De hecho, voy a hacer un paso algebraico antes. Voy a dividir todo por m, ambos términos. Esto me va a quedar entonces g menos b sobre m por la velocidad por dt. Es igual a m sobre m, pues es m por dB. Solamente dividí por la masa. Listo. Ahora, lo que está en paréntesis lo voy a pasar a dividir. Y entonces me queda dt es igual a dB entre paréntesis g menos b sobre m por b. Entonces yo despejé, los veo como diferenciales y los despejo. Ahora yo voy a hacer lo siguiente. Voy a integrar esos diferenciales. Ustedes ya vieron integral, ¿sí? Entonces yo voy a integrar esos diferenciales entre el tiempo inicial y el tiempo final, ¿sí? Y entre mi velocidad inicial y mi velocidad final. Yo voy a decir que mi tiempo inicial es igual a 0, mi velocidad inicial es igual a 0, son las condiciones iniciales de mi problema. Es una cosa que también les van a mencionar en los cursos de ecuaciones diferenciales, pero para que estos problemas estén bien planteados yo necesito dos cosas. Yo necesito mis ecuaciones de Newton, que son mis ecuaciones de movimiento, ¿sí? Y necesito las condiciones iniciales. No es lo mismo que yo esté estudiando, por ejemplo, unas poleas que estaban quietas al comienzo del movimiento, o sea, estaban en reposo, a que cuando yo empecé a analizar el problema ellas ya tenían una velocidad. Yo necesito saber cuáles son mis condiciones iniciales para que el problema esté bien fundamentado matemáticamente, ¿sí? Entonces, yo digo, mis condiciones iniciales son esas. El parte del reposo, una gota que está cayendo en el tiempo igual a 0. Mi tiempo final lo llamo t y mi velocidad final la llamo v. Entonces, v. Entonces, integro. La integral entre el tiempo inicial que es 0 y el tiempo final que lo llamo t de t es igual a la integral de la velocidad de g menos m, b sobre m por la velocidad. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Entre mi velocidad 0, que es mi velocidad inicial, y mi velocidad final, que la llamé v. ¿Me siguen? Cogí mi ecuación, utilicé que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, los manejo como si fueran fracciones, los separo y luego integro, dependiendo mi variable. Este es el diferencial de tiempo y el diferencial de velocidad. Chicos, ¿están ahí o estoy hablando solo? Caterín, Ángela, Claudia. No sé, están procesando. Esta va a ser tu primera ecuación diferencial. Fíjense que lo único que yo hice fue, utilicé que la aceleración era la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, mi ecuación de Newton, ¿sí? Reemplacé solamente que la aceleración es la derivada de velocidad con respecto al tiempo y desde el punto de vista de una ecuación diferencial, en este caso, no siempre vale, yo puedo decir que esto lo trabajo como si fuera una división. dv, el diferencial de velocidad sobre el diferencial de tiempo. Y lo que hice fue separar, para que a un lado me quedaran las velocidades, lo que está en rojo, y al otro lado me quedara lo que tenía tiempo, que solamente es el diferencial. Y lo único que hice fue álgebra. Luego de que ya tenía mi expresión, que voy a poner aquí en morado,
Integro, porque esto tiene sentido si yo lo integrara. Si yo lo integrara, esto es familiar para ustedes. Fíjense que aquí hay un unito escondido, eh, como seguramente vieron en su curso de integral. Los límites van de acuerdo a la variable. Como a un lado tengo el de t, María Paula, pues integro entre mi t inicial y mi t final. Yo dije que mi t inicial era 0 por simplicidad. Y al otro lado tengo el diferencial de velocidad, entonces integro entre mi velocidad inicial y mi velocidad final. Lo que me determina cómo van los límites es mi diferencial. ¿Cuál es mi variable? Ahora ustedes, como son expertos en integral, me dicen, bueno, les dejo la más sencilla. ¿Cuál es la integral de esto? La integral de 1 entre 0 y t de t. Eso es t. Ok, eso es t. De hecho, yo hubiera querido hacer otra cosa, me equivoqué. Bueno, no importa, ya que. La integral del otro. ¿Alguien tiene una idea de cómo daría? Solamente díganme cómo daría y ya la integramos. Pero ¿saben cómo daría? ¿Saben cómo hacerla o cuál es la técnica de integración para hacerla? ¿Alguien sabe? ¿O no han llegado a eso? No puedo creer que no hayan llegado a eso. ¿Cómo integro eso que está ahí? ¿Cuál es la técnica? Por sustitución, bien, por sustitución. Vamos a hacerla aquí en un ladito y lo hacemos por sustitución. Estas son cosas que si están viendo el curso de integral ya tenían que saber así al derecho y al revés. Al derecho y al revés. Entonces la integral de 0 a b de b sobre g menos b sobre m por b. Entonces yo hago una sustitución. Mi sustitución va a ser, por ejemplo, cambiamos la letra. Va a ser z igual a g menos b sobre m por b. El de z el de z. Entonces la única variable es v, el de velocidad. G es una constante, la masa es una constante y la b larga es una constante. Entonces esto me queda menos b sobre m por db. ¿Sí? Lo reemplazo aquí. Ahora me devuelvo, entonces no cambio los límites. Me queda que el diferencial de b, entonces es menos m, si yo despejo menos m sobre b, ¿sí? Por dz sobre z, que todo lo que yo llamé abajo fue z. Esa integral la puedo hacer, esa integral es 1 sobre z, entonces esto es una constante, ya lo saqué, que es invertir eso que está allá arriba. Momento. Es invertir eso que está allá arriba. La integral de 1 sobre z es logaritmo. Logaritmo natural de z. De hecho, es valor absoluto del logaritmo natural de z. Yo sé que a veces no lo ponen, pero es logaritmo natural de z. Ahora me devuelvo. Entonces me queda menos m sobre b, logaritmo de. El z era g menos b sobre m por b. Y lo tengo que evaluar entre los límites. Entre 0 y b. En b, pues me da lo mismo. En v, g menos b sobre m por v. Y en 0, pues aquí es menos, y ahí está menos por menos da más. M si lo evalúo en 0 me da logaritmo natural de g. Logaritmo natural de g. Puedo hacer lo siguiente. Permítame un segundito. Es que yo hice algo que no debía haber hecho, pero bueno. Ok, m por b, factorizo esto, saco un menos también, entonces me queda la resta de estos dos. Bueno, es valor absoluto. La resta de los logaritmos es la división de los logaritmos. Si hago esas operaciones matemáticas, me queda el logaritmo de 1 menos b sobre m por g por b. Valor absoluto. Permítame un segundito que tengo una pequeña duda. Bien, ok.
Eso es igual, esa es mi integral, esa es mi integral. ¿Listo? Ángela, es cierto, pero yo saqué el menos. Yo saqué el menos. Si no hubiera sacado el menos, me hubiera quedado como tú dices. Pero yo saqué un menos. ¿Listo? Yo saqué el menos. Listo. Entonces ya tengo cuánto me da mi integral. Ya tengo cuánto me da mi integral. Si tengo cuánto me da integral, la reemplazo acá. Entonces tengo que eso es menos mb logaritmo del valor absoluto de 1 menos b sobre m por g por la velocidad. Paso el b a multiplicar, la masa a dividir, el menos a multiplicar o a dividir, como lo quieran. ¿Sí? Entonces me queda menos b por t sobre m es igual a esto. Para eliminar el logaritmo lo que hago es sacar la exponencial. Para eliminar el logaritmo es sacar la exponencial. Entonces me queda e a la menos b por t sobre m es igual a 1 menos b sobre mg por b. Quiero despejar la velocidad. Entonces paso este a restar, paso este a restar. Me queda b sobre mg por velocidad es igual a 1 menos e a la menos b por t sobre la masa. ¿Sí? Y lo único que me queda por hacer es pasar a multiplicar el mg y a dividir el b. Entonces me queda que la velocidad es igual a m por g sobre b, que multiplica a 1 menos e a la menos b por t sobre m. Listo. Sé que son muchas matemáticas. Ustedes con su curso de integral, los que están viendo integral, se dan cuenta que esa integral era lo que justamente yo escribí y que la velocidad entonces estaba por mg sobre b por esa exponencial. ¿Listo? Ahora, eso no va a entrar en un parcial ni nada por el estilo, solamente para que vean la conexión entre las leyes de Newton y una ecuación diferencial y que yo, algunas, no todas, esto se puede complicar si uno quiere, pero en muchos casos yo podría integrar y saber cuál es mi comportamiento. Aquí ya la aceleración no es constante, entonces tengo una cosa que la velocidad depende de una cosa. Yo quiero hacer solamente un análisis de esa formulita, ¿sí? Esa formulita que está aquí. ¿Qué pasa si el tiempo es muy grande? O sea, va para infinito. Supongamos que la gota empezó a caer, a caer, a caer, a caer. ¿Qué le pasa a la exponencial? B es mayor que cero, m es mayor que cero. ¿Qué le pasa a esta exponencial cuando el tiempo es muy grande? En el límite, cuando t tiende a infinito, ¿qué le pasa a esta exponencial? De su curso de cálculo diferencial. Tiende a cero. Es una exponencial decreciente. Si ustedes la grafican, eso tiende a cero. ¿Sí? Es e a la menos un número muy grande. ¿Sí? Infinito. Entonces eso tiende a cero. Quiere decir que la velocidad tiende, cuando t es muy grande, ¿sí? La velocidad, como ese término tiende a cero, tiende a mg sobre b. Pero esa era justamente mi velocidad terminal. Quiere decir que de mi ecuación diferencial al solucionarla, yo tengo la función velocidad en función, la velocidad en función del tiempo. Y con un tiempo muy grande, o sea, cuando la gota ya lleva un tiempo que creció, que decayó mucho, la velocidad llega a un límite y es mi velocidad terminal, que era justamente la gráfica que yo les había puesto. Voy a copiarla por acá. Solamente que yo siempre supuse que llegaba a una velocidad terminal. La verdad es que él asintóticamente se acerca a la velocidad terminal. Para la gota, realmente con un poquito de tiempo, ella ya llega a la velocidad terminal. Para otro objeto, si por ejemplo se cayera un tornillo de un avión, él se demora mucho más en llegar a la velocidad terminal. Esta gráfica que yo les había mostrado, lo que estaba graficando ahí era justamente esta función.
¿sí? Esto es mi velocidad terminal. Entonces, realmente mi función la puedo escribir como velocidad terminal por 1 menos e a la menos b por t sobre m. ¿Sí? En cero esto es cero, entonces va así, es una exponencial que asintóticamente tiende a la velocidad terminal. La realidad es que en la práctica, por ejemplo, para una gota, eso rápidamente crece, ¿sí? Y es prácticamente la velocidad terminal. En muy poquito tiempo, ella ya llega a la velocidad terminal. Algo que sea mucho más pesado, con una forma diferente, ¿sí? Podría demorarse más en llegar a la velocidad terminal, pero ellos, digamos que para las constantes normales usualmente se llega rápido a la velocidad terminal. O sea, estoy tan cerca de la velocidad terminal que para fines prácticos ya llegué a la velocidad terminal, ¿sí? En matemáticamente yo no llego a la velocidad terminal, sino en el infinito. Ella tiende asintóticamente a la velocidad terminal. Recuerden el concepto de asíntota. Me acerco tanto como quiero, ¿sí? Pero nunca lo toco, ¿sí? Bien. Bueno, espero que no hayan muerto con esa explicación. Ahí lo pongo todo. ¿Alguna pregunta? Voy a volver aquí a la presentación. Entonces, bueno, ahí en la presentación están los pasos más o menos de cómo hacerlo, ¿sí? Etcétera. Aparecen los libros también. Eso era considerando la fuerza de resistencia que era proporcional a la velocidad. Si uno considera ahora la fuerza de resistencia para objetos más grandes o velocidades más grandes, dada por la velocidad al cuadrado, eso se puede complicar. Aquí solamente voy a sacar la velocidad terminal. La velocidad terminal es, vuelvo y hago el balances. Nuevamente tengo el eje Y hacia abajo. El peso es positivo con ese eje y la fuerza de resistencia es negativa, como está ahí en el dibujo. Eso tiene que ser igual a masa por aceleración. Yo despejo la aceleración, si quiero, y la aceleración está dada por esa expresión. Cuando yo llego a la aceleración terminal, cuando llegue a la velocidad terminal, es exactamente el mismo análisis. La aceleración es cero, ahí ya no me va a cambiar la velocidad. Entonces, si yo digo que la aceleración es cero, entonces igualo esto a cero. Si despejo la velocidad, llego a que para esta otra fórmula, pues la velocidad es cuando igualo las dos fuerzas. Cuando igualo mg a la fuerza de resistencia, despejo la velocidad, me toca sacar una raíz porque está la velocidad al cuadrado. Entonces, por ejemplo, un paracaidista, la velocidad terminal de un paracaidista está por esa fórmula que está ahí. Raíz de 2 veces la masa por la gravedad por el coeficiente de arrastre, sí se llama coeficiente de arrastre, por la densidad, por el área en contacto que le está haciendo. Claro, si él está girando y esa área va cambiando y se me complica, pero si se mantiene en una forma más o menos estable, yo podría calcular más o menos su velocidad terminal. Aquí tengo algunas coeficientes de arrastre. Por ejemplo, en un avión comercial el coeficiente de arrastre es pequeño porque la idea es que él sea aerodinámico. El Toyota Prius es de 0,24. La idea es que sea también aerodinámico. Una bola de béisbol, 35. Los ciclistas no son tan aerodinámicos como un auto, como un avión, ¿sí? Una persona corriendo tampoco es tan aerodinámica. Entonces, 1,2, ¿sí? Aquí hay, con esta formulita de acá, por ejemplo, un paracaidista. Si tiene una masa de 75 kilogramos, está cayendo en el aire y tiene una sección transversal de 0,7 metros cuadrados, su velocidad terminal es de 60 metros por segundo. Una pelota de béisbol, 43, una pelota de golf, 44, un granizo, 14 metros por segundo. Por suerte hay arrastre, porque si no, el granizo me pegaba muchísimo más que 60. ¿Sí? Lo puede matar aún un granizo, si no hubiera atmósfera. Una gota de lluvia, 9 metros por segundo, que eso no es nada, básicamente. ¿Sí? Entonces, dependiendo los valores de densidad, etcétera, yo puedo calcular mis velocidades terminales. ¿Sí? Eh, Algo bien curioso, una aplicación, es que el polen, ¿sí? Ustedes ven que se desplaza en el aire. Entonces, ¿pero por qué parece suspendido en el aire? ¿La gravedad no haría que se cayera? Entonces resulta que el polen tiene un radio muy pequeño, ¿sí? Esas partículas tienen un radio de milímetros, ¿sí? Entonces, la fuerza de resistencia sobre ellas
es proporcional a la rapidez, bla, bla, bla. La rapidez terminal de este polen es muy, muy pequeña. Uno puede hacer la cuenta y es de 1 centímetro por segundo. Entonces, si yo lo dejara caer, estuviera el aire quieto y yo dejara caer el polen, él cae a 1 centímetro por segundo. Eso es bastante lento. Entonces, si tengo mis moticas de polen y por algún motivo hay una pequeña brisa, ¿sí? Por eso es que ya ustedes lo ven que caen y hay una pequeña brisa y se levantan, y una brisa y van cayendo, y otra brisa y se levantan, y así. Y pueden viajar grandes distancias, debido a que la velocidad terminal que ellas tienen, por su tamaño, por su masa, etcétera, es muy pequeña. Entonces, lo que alcanzan a caer, están cayendo, cayendo, y finalmente llega una brisa, y puede que lo levante cayendo, cayendo y otra brisa y lo levanta y así sucesivamente. Por eso es que llega a grandes distancias y pues gracias a eso pues es que las semillas y toda la vegetación crece lejos de su fuente. Listo. Para una aplicación pequeña. Ahora mirando, un paracaidista, por ejemplo. Vemos el cuadrito inicial, el que está a la izquierda. ¿Sí? Yo tengo la resistencia del aire, la flecha verde, y el peso, la flecha roja. Como se dan cuenta, a medida que él cae, la resistencia está aumentando. En un momento él abre el paracaídas. Cuando él abre el paracaídas, esta área aumentó muchísimo, muchísimo, ¿sí? Y la resistencia aumentó también muchísimo, ¿sí? Hace que su velocidad disminuya, ¿sí? Entonces él va a una velocidad, la resistencia está aumentando, abre el paracaídas hace que su velocidad disminuya, entonces la resistencia también disminuye. Fíjense cómo está cambiando la resistencia. La primera parte es pequeña, luego crece, luego crece mucho, pero ese lo frena, entonces la velocidad disminuye, entonces la resistencia también disminuye. El peso se mantuvo constante durante toda la caída. Si yo grafico la velocidad versus el tiempo en ese proceso, yo veo que él empieza a caer, caer, la velocidad aumenta, 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 llega a una velocidad terminal. Él llega a un punto en una velocidad terminal, la velocidad no sigue aumentando, el paracaidista. Claramente si cae a esa velocidad se mata. Ahí abre el paracaídas hace que su velocidad disminuya drásticamente, disminuye, 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 ¿sí? Hasta una velocidad terminal con el paracaídas. Es su velocidad terminal con el paracaídas. Esto es con el paracaídas, ¿sí? Y luego, bueno, con esa velocidad toca piso, toca el piso, ¿sí? Y ahí ya cuando toca el piso es cero. Entonces, el salto en velocidades, el golpe no es tan drástico. ¿Claro? Ok, bueno. Ahora, aquí hay unos datos, bueno, no los voy a hacer, pero bueno, las dos formas de lanzarse en paracaídas. Puedo utilizar mi velocidad terminal con los datos que están ahí. Pongo la respuesta. Si él se lanza de esta forma, ¿sí? Su velocidad terminal es 50.5. Pero si él se lanza de la forma B, como en las películas, que es para alcanzar algo que se les cayó, su velocidad terminal es mucho más grande. Quiere decir que él alcanza una velocidad mucho más alta, dependiendo cómo se lance, porque la velocidad del fluido depende de esa área que está ahí. Ninguna de las otras cosas está cambiando, ¿sí? Pero el área efectiva, en un caso es de 0.94 metros sobre metros cuadrados y en el otro caso es de 0.21 metros cuadrados. Entonces, como cambia el área, pues cambia la velocidad terminal. Eso lo dejo ahí en las diapositivas. La última de las cosas que voy a decir hoy es sobre la gravitación. Podemos hablar de la fuerza de gravedad. Entonces, la ley de gravitación de Newton dice que toda partícula de materia en el universo atrae a todas las demás partículas con una fuerza directamente proporcional al producto de las masas de las partículas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Entonces, lo que Newton encontró, que es la primera fuerza fundamental que se encontró que se describió matemáticamente, ¿sí? Es la fuerza gravitacional. Lo que Newton encontró es que esa fuerza era
a partir de las órbitas de los planetas, etcétera. Esto es un análisis súper complicado. De hecho, el problema original de Newton para inventar la física fue este. Él quería describir los planetas, este tipo de fenómenos. Entonces, intentó hacerlo de varias formas, de una forma geométrica y no lo logró, mirando las órbitas. Entonces inventó el cálculo para lograr solucionar ese problema. Después de inventar el cálculo se dio cuenta que este problema se podía solucionar y todos los demás, bueno, y muchos de los otros problemas que había, etcétera. Hay un físico, premio Nobel, Richard Feynman, que logra hacer la deducción que Newton no pudo desde el punto de vista geométrico. Es una vuelta larguísima, pero él logró hacerla. Newton en su momento no logró hacer una demostración geométrica de lo que él quería. Entonces inventó las matemáticas para poder hacerlo. Y pues a partir del cálculo es que sale todo. Entonces, bueno, mi fuerza de gravitación es que la fuerza de gravedad es una constante, que es la constante de gravitación universal, es una constante fundamental en la naturaleza. Nuestro universo es así, en parte porque esa constante tiene ese valor. En principio no existe una teoría actual que funcione que me haga la predicción de dónde sale ese valor. Está ahí en el universo, fin. Es una constante fundamental, no tenemos al menos una teoría que funcione. Hay propuestas que me describa de dónde sale ese número. Ese número es 6.67 por 10 a la menos 11 metros cúbicos sobre kilogramos segundo cuadrado. El producto de las masas sobre la distancia que separa las masas. Entonces tengo las dos masitas y tengo la distancia. Por acción y reacción, si la masa 1 atrae a la masa 2, la masa 2 atrae a la masa 1, con una fuerza que es igual, pero en sentidos sí, con dirección opuesta, con dirección opuesta. La magnitud de la fuerza es la misma, pero con dirección opuesta. La fuerza de gravitación hace que nuestro universo sea como es, que la luna gira alrededor de la Tierra, que la Tierra gira alrededor del Sol, que el sistema solar gira alrededor del centro de la galaxia. Esta es una galaxia espiral, no sé si, bueno, debe ser una representación artística, no sé qué tan la resolución, pero bueno, esta es una galaxia ahí, la que está. Yo podría tener masas, satélites, planetas, lo que sea, bueno, alrededor de la Tierra, girando en órbitas circulares. La realidad es que las órbitas son elípticas. En el curso yo no alcanzo a cubrir las leyes de Kepler. Se deducen de lo que nosotros vemos, pero yo no alcanzo a hacer la aplicación. Lo que diré hoy es lo máximo que voy a decir con respecto a eso. Hay un capítulo adicional en el libro, si quieren investigar sobre eso. Eso se omite porque, bueno, digamos que no es tan fundamental. Igual tienen todas las herramientas, más lo que voy a decir hoy. Entonces, lo primero es, bueno, listo, esa es mi ley de gravitacional. Yo lo voy a conectar con la idea de peso. Resulta que nosotros decíamos que el peso era la masa por la gravedad, pero realmente, ¿por qué? ¿Por qué? Llamémoslo G. Realmente la fuerza de gravitación es más complicada que eso. Si yo estoy en la superficie de la Tierra, la fuerza de gravitación que me hace la Tierra, la fuerza con la que me atrae a la Tierra, es lo que yo denominaría peso. Eso es lo que yo denominaría peso. La fuerza con la que me atrae la Tierra. Eso es la constante, la masa de la Tierra, que es lo que me está atrayendo, la masa de la persona, sobre el radio de la Tierra. Se supone que yo estoy sobre el ecuador, bueno, a una distancia del radio de la Tierra. Eso es la fuerza de gravitación que hay sobre mí. Ustedes me dirán, pero uy, bueno, pero ahí está extraño, ¿sí? Pues si se fijan, yo puedo escribir esto, G, mt, rt cuadrado, entre paréntesis por m, y decir que esto es el peso. Y voy y lo comparo con mi peso usual. Peso es masa, bueno, qué pena. Bueno, pues lo voy a escribir en orden inverso para que sea evidente. Masa por gravedad o gravedad por masa, que es lo mismo. Quiere decir que lo que yo llamo G, a lo que yo llamo la aceleración de la gravedad, es justamente la constante gravitacional universal, la masa de la Tierra sobre el radio de la Tierra al cuadrado. Eso es a lo que yo llamo G. Eso es lo que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado a nivel del mar. Eso es exactamente eso. Está relacionado con la masa de la Tierra y el radio de la Tierra. Si yo estoy más lejos, eso cambia. La gravedad es más pequeña. Si yo estuviera más lejos, ¿sí? La gravedad es más pequeña. ¿Sí? Mucho más pequeña. Bueno, no mucho, pero dependiendo si estoy, ¿sí? ¿Qué tan lejos estoy? Si la Tierra tuviera menor masa, la gravedad sería más pequeña. ¿Sí? Entonces, de ahí es de donde sale G, de esa ecuación. Creo que aquí tengo, bueno, ahí está en las diapositivas. Aquí hay una gráfica del peso versus la distancia
con respecto al ecuador. El eje de abajo es desde el piso, si mido desde el piso. El eje de más arriba acá es si mido desde el centro de la Tierra. Pero si yo mido desde el piso me doy cuenta que, bueno, estoy aquí. El radio de la Tierra es esto y el peso, aquí no dice la masa, pero bueno. Supongamos que el astronauta pesa 700 newtons. 700 newtons, haciendo M por G. 700 newtons acá, justamente acá. Sin embargo, si él se va alejando, no sé, va en un avión, más arriba, en una nave espacial, más arriba, su peso disminuye, disminuye, ¿sí? Si está, por ejemplo, aquí a 5 por 10 a la 6 metros con respecto al piso, su peso ya ahora solamente es de 200 newtons. Su peso solamente será 200. La fuerza con que lo atrae la Tierra es de 200 newtons. A medida que se aleje, pues la fuerza con que lo atrae la Tierra, pues tiende a cero. Entre más lejos esté, pues tiende a cero. Bien, continúo. Una aplicación. Cuando uno está acá en una caminata espacial, bueno, si tuviéramos la oportunidad de ir a otro planeta, a la Luna, etcétera, y estuviéramos en una caminata, nos vamos a dar cuenta que la caminata se puede convertir en una carrera. ¿Por qué? Usted convierte automáticamente su caminata en carrera cuando la fuerza vertical que ejerce sobre el suelo, que por la tercera ley de Newton es igual a la fuerza vertical que el suelo ejerce sobre usted, rebasa su peso. Entonces, cuando yo estoy caminando lentamente, ¿sí? La fuerza que yo ejerzo rebasa mi peso y puedo avanzar. La fuerza que yo ejerzo sobre el piso hace que el piso ejerce una fuerza sobre mí. Y entonces, cuando rebaso mi peso, puedo caminar, ¿sí? Sin embargo, como en la Luna, yo peso menos, ¿sí? El tiempo en el que yo puedo hacer eso es mucho menor, ¿sí? O sea, yo voy a dar un paso y en la Tierra lentamente yo paso desde que no estoy superando mi peso a superar mi peso cuando apoyo el pie y ahí puedo avanzar, ¿sí? En la Luna, como mi peso es menor, yo puedo hacer eso mucho más rápido, ¿sí? En la Luna, pues los objetos pesan 17% del peso en la Tierra, la gravedad de la Luna es un sexto de la gravedad de la Tierra aproximadamente, ¿sí? Entonces, los astronautas que han ido a la Luna lograban, intentaban solamente caminar, pero como estaban acostumbrados a hacerlo en la Tierra, daban el mismo paso, lo apoyaban, pero era mucho más rápido el cambio, entonces parecía que estuvieran trotando, ¿sí? Entonces parecía que estuvieran en una carrera, porque ya no se demoraban tanto tiempo en hacer fuerza superando su masa, porque pesaban menos, entonces rápidamente avanzaban. Eso pasa en la Luna. Espero que tengamos la oportunidad de ir, que poco probable, pero esperemos que de pronto nos visiten los aliens, no mentiras. Aquí hay una imagen del sistema solar, está más o menos a escala, ¿sí? Si se fijan, el Sol es tan grande que ni siquiera lo puedo poner en la imagen. Mercurio es pequeño, Venus es un poco más grande, la Tierra es un poquito más grande que Venus, pero es pequeñita. Marte es más pequeño que la Tierra, Júpiter es gigantesco, infortunadamente Júpiter, su atmósfera es corrosiva aún para el metal, entonces es inhabitable. A Saturno le pasa algo parecido, también es gigantesco. Urano, Neptuno están como muy lejos y Plutón ya no es un planeta. Plutón ya no es un planeta. ¿Listo? Solamente que bueno, este libro no lo han actualizado. De pronto SpaceX, Elon Musk, yo creo que es poco probable, pero bueno. ¿Ustedes han visto Rick and Morty o no? Bueno, es un programa que es chistoso. Ahí hay un capítulo de Plutón no es un planeta. Sí. No vayan a decir que yo les recomendé eso, pero bueno, a mí me gusta. Entonces, bueno, el mercurio tiene un radio. Fíjense que la gravedad que uno siente, que es lo que determina el peso, el G que yo siento, depende de la masa del planeta, en este caso la masa de la Tierra, y el radio del planeta. Es una razón entre la masa del planeta y el radio al cuadrado. Entonces depende del tamaño de, pues si yo estoy en un puntico ahí sobre un planeta, ¿qué peso siento?
¿sí? Entonces, pues depende del radio y depende de la masa, de esa combinación de esa operación. En Mercurio es 3, en Venus es 8, casi el de la Tierra. Infortunadamente, Venus no es habitable. La temperatura en la superficie es demasiado alta. En la Tierra 9.81, Marte tiene una gravedad baja, como ya hemos visto, Júpiter 24, Saturno infortunadamente tiene una relación tal que sería ideal, pero infortunadamente no es habitable. Urano, por ejemplo, Urano podría ser un buen, yo no sé de qué está hecho Urano, pero si pudiéramos superar de que es muy frío, sería un buen lugar, al menos para desde el punto de vista gravitacional. El efecto de 8.87 no nos afectaría demasiado y el de 11 yo creo que sería tolerable. Yo creo que tal vez sería tolerable, no lo podríamos soportar. Bueno, ahí está el periodo, ahí están diferentes cosas. En Maloca, en una época, habían unas pesas y ustedes podían pararse y saber entonces cuál era su peso. Lo único que hacía la pesa era, en vez de multiplicar por 9.8, multiplicaba por 3.7 y ya, digamos si fuera en mercurio. Bien, ya para terminar, uy, no me quería extender, pero bueno, ya para terminar, eh, supongamos que tengo un satélite. Esta es la última diapositiva. Esperen, denme un segundo. Creo que esta es la última diapositiva. Esta es la última diapositiva ya. Yo tengo un satélite que está dando vueltas alrededor de la Tierra. Voy a suponer que está en una órbita circular. La fuerza con la que lo atrae la Tierra, pues es el producto de las masas, el radio al cuadrado. Listo. Entonces, esta es una fuerza centrípeta, porque está haciendo que él haga una órbita circular. Supongo que está en un movimiento a velocidad constante, la aceleración es central. Utilizo mis leyes de Newton. Entonces la sumatoria de fuerzas es radiales. Lo puedo poner en un eje como lo hicimos hoy. Me paro en un punto y ya, pero bueno. La sumatoria de fuerzas radiales es gravedad por masa, por el producto de las masas sobre el radio al cuadrado. Eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración radial. Es como si me parara acá. Sumatoria de fuerzas en X, esto. Masa por aceleración en X. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Solamente que aquí lo estoy haciendo radial. Entonces, quiere decir que, como estoy en un movimiento circular, la masa por la aceleración es igual a esta fuerza. Yo las igualo. Se cancelan la masa del objeto. Mire, la masa que se cancela es la del objeto, o sea, el satélite en este caso. Este 2 mata a este R, ¿sí? Y de ahí podría despejar la velocidad. Me quedó G, M, R y V cuadrado. Si yo lo despejo, me queda que la velocidad con la que tiene que girar un satélite para estar en una órbita circular a un radio R es igual a la raíz de la constante de gravitación universal por la masa sobre la gravedad. Yo necesito, si el satélite va a esa velocidad justamente, él estará en una órbita circular. En principio, bueno, si no hay nada extraño, eh, se mantendrá ella hasta el infinito. Sí, yo subo las presentaciones. Se mantendrá hasta el infinito. Si yo conozco la velocidad, pues puedo saber, por ejemplo, el periodo. No me quiero extender, pero recuerden que la velocidad es el perímetro sobre el periodo. De ahí despejo el periodo, entonces si reemplazo la velocidad, tengo que el periodo de un satélite, o sea, lo que el satélite se demora en dar una vuelta a un radio r en una órbita circular, es 2pi raíz de r cubo sobre g por la masa de la Tierra. M mayúscula es la masa de la Tierra. ¿Sí? Mm, y ahí ese cuadrito lo único que es un resumen. Un resumen aquí hay algo extraño. Aquí hay algo extraño. ¿Por qué hay algo extraño? No, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Es lo mismo. Esta es la velocidad que tengo allá arriba y este es el periodo. Este es el periodo que está el de abajo. Es lo mismo, solamente que es que la raíz, recuerden que la raíz es un medio, entonces me queda 3 a la 1 medio y abajo si pusieron la raíz. Es lo mismo. Entonces, ¿qué es? Recapitulando. Igual a la fuerza, que es la fuerza, lo que hace que el satélite gire es la fuerza de la gravitación universal, lo pongo igual a masa por velocidad al cuadrado sobre r porque es un movimiento circular. Despejo la velocidad y de mi definición de velocidad con perímetro y periodo, pues despejo el periodo. En resumen, tengo la velocidad, esa es la rapidez de un satélite en una órbita circular, y el periodo es este que está acá. Ese periodo, fíjense que depende del radio a la 3 medios. Eso está relacionado con una de las leyes de Kepler.
Esto que está ahí está relacionado con unas leyes de Kepler, no las vamos a ver en el curso. Si alguien quiere profundizar, si alguien está, hay un grupo en la universidad, por ejemplo, como de aeronáutica, cosas así, grupos de investigación, para esa cosa, pues vayan al capítulo del libro y profundizan más. Ustedes ya tienen ahí todas las herramientas y las que no tengan las vamos a ver más adelante, ¿sí? Para poder abordar ese capítulo a cabalidad, ¿sí? Aquí yo solamente quería dar un preámbulo para que no digan no vimos gravitación y por si lo utilizo en algún ejercicio, etcétera. Es solamente eso. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿No? Bueno, muchas gracias por su tiempo. Eran esas pequeñas aplicaciones que quería ver adicionalmente. Gracias por estar aquí en esta clase extra. Yo igual la clase quedó grabada, subiré las presentaciones y nos vemos el miércoles y ya empezamos con trabajo y energía. El taller de